conocer algo de algún caso clínico. Ustedes hacen los seminarios, un caso clínico y luego preguntando. Entonces, hemos demorado casi 20 minutos, luego hacer la presentación muy rápida y esto es personal médico que va a tratar con nosotros. Cada vez somos menos, tenemos personal joven que estamos tratando de incorporar, pero también eso ustedes van a tener su comprensión en las prácticas que nosotros y mejorando la participación. ¿Alguien me ayuda a pasar? A ver, delegado. Ya. ¿Sí? Bueno, entonces nuestro curso es de histología. Hay un panorama en nuestro que cuando voy a subir, leanlo bien, no lo voy a leer, leanlo bien, por favor, porque es parte de ustedes tienen que integrar lo visual, lo procedimental con la aplicación clínica y la investigación. ¿Y qué se es eso? Todo lo demás es palabras, pero ¿qué es lo que hacer? Si yo hablo de un epitelio epidémico, por ejemplo, el colega tiene que decirme, bueno, el epitelio, a ver si le da el sol, puede tener una dermatitis solar. ¿Y qué puede producir una dermatitis solar? Probablemente una irritación que requiere un tratamiento. Entonces, ya visto que se está lesionando tal tipo de epitelio. O sea, eso tiene que ser la revisión. Y en medicina nos tenemos que acostumbrar a eso. Si yo voy al colega, le digo, tomo inmediatamente, le tomo, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de epitelio tiene? ¿Qué músculos? ¿Qué le puede hacer? O sea, es investigación, nosotros tenemos que acostumbrarnos a investigación. Y al final decir, bueno, ¿y ahora en qué me baso? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tratamiento? ¿Qué etcétera, etcétera, etcétera? O lo que me enseñó mi profesor, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. El profesor Paz, ya conversamos. La siguiente. El profesor Isaías. La siguiente. La profesora Vicente nos va a acompañar. La siguiente. El profesor Jacobo Vizcarra. El profesor Romero, también es oftalmólogo, de manera que como hay especialistas, también ustedes aprovechan para preguntar, orientarse de acuerdo a su caso, o de acuerdo a cada conversación en la mesa, porque tenemos también la siguiente, el doctor Soto, que es biólogo, la siguiente, el doctor Candy Paz, que es médico radiólogo, ecografista, la siguiente, la profesora Maritza, que es médico general, ha sido obstetra, la secretarista, el médico general que es obstetra. Tenemos nuestro personal de apoyo, que ya los van a conocer. La siguiente, por favor. Y estos son nuestros contenidos que hemos conversado por cada capítulo. La siguiente, nuestras actividades prácticas y los temas de investigación. La investigación es lo que estamos haciendo, y parte de la siguiente. Bueno, es una clase, acuérdense tener la siguiente, por favor. Lea bien todo lo que es práctica de laboratorio. Para la práctica de laboratorio contamos con una guía. La guía tiene un costo de 30 soles, que es los equipos. La mayoría tiene mucha dificultad con la práctica al inicio. Ojo, es muy fácil la práctica. Yo nunca he tenido un problema, por lo menos, pero veo que hay un 20-30% que tiene mucha dificultad. Y si ganan la práctica, más de 2 prácticas, desaprueban el curso. Si su promedio de práctica es desaprobado, por ejemplo, tiene 20, 10 para el curso, ese es el problema. Entonces, en la práctica, la verdad, no debe desaprobar, es un poco máximo 1. Y tienen pesos diferentes. En el primer capítulo, 25, tanto de teoría y práctica. En el segundo capítulo, creo que es 35 y otro 40. Entonces tengan cuidado. No es sumatoria y dividido entre 3. La práctica es mejor. Su microscopio, cada 2 estudiantes revisen, pregúntense, entreguen
mirar, no tomar fotos, porque tomar fotos es igual que pago internet, de la ida y comienzo a ver, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque el examen es con la lámina. Yo pongo la lámina, en 20 microscopios, y le digo, le paso, dígame qué es, y dos preguntas. ¿Qué lámina es? Ejemplo, lámina áurea, que señala al joven Juan, etc. Eso es la respuesta. Igual que será, ¿qué se llama epitelio? ¿Qué tipo de epitelio? Hidroxilado, certificado. Así es. Entonces, dura un minuto, observo, reconozco, escribo y robo. Y de ahí sale su nota. Esa es la nota que tiene más peso, porque las notas del profesor, de la práctica diaria, la nota de los dibujos y la nota de del actitudinal que está ahí, preguntas, etcétera, tiene un peso, pero un peso de 20%. El otro peso, el 40% de los 60% que pesa en la práctica, lo tiene la evaluación del práctico. Pues tenga presente eso y no pierda mucho el tiempo, porque bueno, que tiene 2 horas y las instala, a darle su microscopio, recibe, ya pasó 20 minutos. Después, mientras uno va mirando, preguntando, etc., ya pasó otros 10 o 15 y les queda 1 hora exacta para revisar láminas. Entonces, tengan mucho cuidado ahí. Y después de veces dicen, no, yo voy a repasar, es más difícil. Acuérdense que, si bien es cierto, los médicos estamos acostumbrados a presión, yo personalmente me dediqué mucho a trabajar a presión. ¿Para qué? Para que cuando tenga temor me acuerdo. Porque el problema desde que tengo temor me olvido. Y eso es lo que hay que aprender. Tengo temor, me acuerdo. Eso, o sea, tengo que hilvanar. Porque si no, estoy ahí, estoy esperando y me olvido de algo, fui. Entonces, entrenar. Igual es la práctica. Yo tenía alumnos que me decían, doctor, no puede. Entonces lo hemos entrenado. Hay alumnos que no podían visitar, lo hemos entrenado. Constantemente preguntas, y después fluimos. Si alguien tiene dificultad, nos dice, lo he entrenado, ya sea en forma directa o sea virtual, pero se entrena, de tal forma que no tenga miedo, porque al final lo que tenemos miedo a perder. Al final, en esta época, hay que perder para ganar. Lo peor es ganar y después perder. Es lo peor. La siguiente, por favor. Ya eso lo comenzaba, la siguiente. Esto léanlo bien, pero en el sílabo, por favor, léanlo el sílabo. Esto lo tomo así para que lean muy bien el sílabo. La siguiente. Y así es el promedio. Primer capítulo 25, segundo 35 y tercer capítulo 40, tanto en la teoría como en la práctica. La siguiente, por favor. La siguiente. Igual lo que hemos conversado, la siguiente. Eso. Acuérdense que la práctica se sustituye. Se calaron. Y lamentablemente, aunque tenga 20 en teoría, y esa dirección que siempre tenemos a final de año. Doctor, práctica, aprobas en todo, desaprobas en todo. Y así se pone 10. La siguiente, por favor. Este es nuestro docente. La siguiente. Bueno, este es Chancar. Muy bien. Vamos a pasar a nuestra parte teórica. Pero la parte teórica. ¿Cómo que lo les he hecho llegar a toda la parte teórica? Bueno, entonces vamos a trabajar en grupos, vamos a hacer 8 preguntas. Entonces, a ver, 4 grupos aquí, 4 grupos aquí, 8, 4 preguntas aquí. Sí, yo ya está. Bueno, a ver, el primer grupo, ustedes va a responder la primera pregunta, anótenlo. Pero lo van a desarrollar ustedes, ustedes se reúnen en 5 minutitos todos, lo van a desarrollar. Ustedes hasta 1, 2,
Por 4. 1, 2, hasta la tercera. Los dos primeros. La segunda pregunta, el grupo 2, 2, 3. Las dos segundas filas, la tercera y la cuarta. ¿Ya? ¿Te tomaron fotos? ¿Ya? La tercera pregunta, a ver, hay menos alumnos, entonces sería la quinta, la sexta y la séptima. Y tomen el foto, por favor. Y la cuarta pregunta, desde la octava para arriba. O sea, los tres últimos, me parece. Sí. Ya. Ahora vamos para acá. Igual, en la misma tónica, serían las 6, las 6, las 7 y la 8. La 8 pasa así. La quinta pregunta acá. Un poco copio. La sexta pregunta. De allá para arriba. La sexta pregunta. Y la octava pregunta para las tres filas últimas. Bueno, tienen 5 minutos para ganar las respuestas y un representante o dos de cada al azar. Sí. ¿Bien? Te plazas cuando hay una producción que ha sido haciendo. Está relacionado con los cáncer.
Ya, podemos comenzar, ¿sí? ¿O un minuto o 2 minutos más? Para que después estén atentos. 2 minutos, ¿sí? Comenzamos. A ver. 1 o 2 representantes del grupo 7. Sí, está por allá. A ver, que baje por acá, por favor. Grupo 7. A ver, 1 o 2 representantes del grupo 7, es el grupo que está. A ver, pásenme. Bueno, entonces, tu nombre es Julio. Julio se va a presentar y nos va a responder las preguntas. Si no, llama al otro que se va a responder a su ya, van los dos. La idea es que ustedes se presenten y respondan la pregunta, y si hay alguna duda, preguntan, yo tengo dudas. ¿Sí? A ver. Mi nombre es Luis Ibarroa y para la pregunta 1, ¿cómo transformamos los estímulos mecánicos que tienen nerviosas en el medio interno en las células ciliadas? Los hilos de la célula representan un movimiento mecánico que, dependiente del movimiento, van a liberar ciertos neurotransmisores. Esto por la liberación de canales de sodio y entrada de potasio. Esto va a despolarizar la célula, liberando neurotransmisores que van al cerebro y indican un tipo de sistema nervioso que se resulta. Mi nombre es Cristian Mejía. Voy a hablar sobre la pregunta 2, que nos dice: compara el epitelio olfatorio y el epitelio respiratorio en cuanto a tipo celular, función y localización. Bueno, comenzamos con el epitelio olfatorio, que su función es detectar olores mediante neuronas bipolares y células de Cepter y basal. El epitelio respiratorio, por otro lado, es
es un tipo de celular cilíndrico, pseudo transnificado, celular. Sí. Su localización es el olfatorio se puede encontrar en la nariz, el olfatorio y los alveolos. En pecho de la nariz. Muchas gracias. A ver, preguntas. Preguntas. La idea es que ustedes también se animen, alguien que hace una pregunta sobre el tema, ¿no? A ver, ¿alguien se anima? Yo nomás le hago una pregunta, ¿qué es cacosmia? A ver, conténtanos, ¿qué es cacosmia? A ver, ¿alguien sabe? Es cuando percibes un olor, por ejemplo, olemos un perfume, sin embargo el paciente percibe un olor como que pútrido, fétido. Claro, o sea, es una sensibilización de esta idea. Un aplauso. Básicas, que si yo huelo a flor, mi sistema nervioso debe hacerme sentir ese aroma, no otro, ¿no? Entonces es una aclaración. Ok, un aplauso ahora sí. Ahora, o dos. Ahí está. A ver, representante del grupo 2, está por acá. Para las dos preguntas. Cuando ustedes también, acuérdense, una orientación en la práctica, ese tiene un epitelio, tiene que describirlo adecuadamente. Por ejemplo, la duda, ¿no? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, así se llama ese epitelio. Entonces, cuando se cambia, pues ya no se entiende, puede ser epitelio pseudoestratificado, nada más no funciona, porque hay otros epitelios pseudoestratificados. Entonces, tipificarlo bien. En el caso del epitelio, tipificarlo bien. A ver, presente, por favor. Soy Esteban Torres y vamos a responder las preguntas del grupo 2. Paciente fumador crónico presenta metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio. ¿Qué significa metaplasia? ¿Por qué ocurre en este caso? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias futuras? Respecto a la metaplasia, es un cambio de tipo celular, de un tejido epitelial especializado a otro. ¿Y por qué ocurre en este caso? Tal como mencionó el doctor, tenemos que ser específicos, porque pasa de epitelio pseudoestratificado, ciliado con células calciformes, a un epitelio certificado escamoso o plano. Entonces hay una transición en esta especialización epitelial. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias futuras? Pues como estos cilios se van a ir, el epitelio respiratorio va a perder la capacidad de eliminar, de barrer las partículas. También va a perder la capacidad de producir mucina por la alteración de las células caliciformes. Respecto a la pregunta 2, comparar los epitelios simple, plano, cúbico, cilíndrico y de transición. Bueno, respecto al epitelio simple plano, lo podemos diferenciar respecto a la ubicación. Lo encontramos en los plexos coroideos, los alveolos, en el endotelio. Y, el plexo coroideo es en el cúbico en este caso. Y también los túbulos renales y el ovario. Y el epitelio simple cilíndrico lo podemos encontrar en el estómago y vesícula biliar. Y en la transición, que la característica principal es la distinción y protección, lo encontramos en los uretres y en la vejiga. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver. Ahí lo tenemos. Tengo una consulta, en todo caso, ¿cuál sería la diferencia entre las células epiteliales cúbicas y cilíndricas en su forma? Por ejemplo, podemos diferenciar a partir del núcleo. Cuando un núcleo redondo, la va a ser cúbica. Pero cuando vemos en el caso cilíndrico, en este caso la membrana, lo vamos a ver más como encarnado, lo que le va a dar la forma de la membrana cilíndrica. La altura también se puede diferenciar, las técnicas son más largas, pero más anchas. Las técnicas son más delgadas. ¿Alguna otra pregunta? Un aplauso. No de observaciones, sino vamos a tocar. En el caso de las
la relación núcleo-citoplasmático es 50-50. Generalmente el núcleo central, el redondo y el citoplasma es casi el mismo porcentaje del citoplasma, con el mismo porcentaje de la cantidad que tiene el contenido del núcleo. Por otro lado, en el cilíndrico, el citoplasma es mayor. El núcleo generalmente es también de tipo ovoide y generalmente más hacia la parte basal. A diferencia del pseudoestratificado, ya esto tocando la anterior, en el pseudoestratificado casi todas las células están siempre en relación con la membrana basal, pero no en relación a la luz. O sea, digo, chatito me quedo aquí, pero aquí está mi núcleo. Mediano me quedo aquí, pero aquí está mi núcleo. Grande me quedo aquí, pero quizá mi núcleo esté arriba o esté abajo. Entonces le da una pseudoestratificación. La mayoría son cilíndricos, debajo son las células madre, que producen la célula. Pero los que están en el intermedio de arriba generalmente son cilíndricos. Y ya la característica, si tiene cilios o no, es otra característica, ¿no? Cada uno tiene una especificación, pero vamos a responder. Y respecto a la consecuencia futura, efectivamente, una irritación constante de un epitelio, de tipo, en este caso, bronquial, va a producir una alteración en el proceso de defensa, va a producir una metaplasia, un crecimiento de las células basales a células planas, diferentes a las que son las normales. Sin embargo, también puede haber una distorsión a hacer una metaplasia. Si se cambia estrictamente por un epitelio plano, certificado, no gelatinizado, en este caso es una metaplasia escamosa, puede ser típica o atípica. Cuando es atípica, significa que puede producir un futuro cáncer, porque ya una célula pasó a una atipia, después es de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, y que finalmente termina un carcinoma. Por eso cuando ustedes ya van a ver metaplasia escamosa simple, metaplasia escamosa atípica, metaplasia atípica, madura o inmadura, ya es diferente, pero el fin de decir, mira, esa irritación me va a producir metaplasia, pero también me va a producir cáncer. Por eso que los fumadores tienen mayor probabilidad de tener cáncer de vías respiratorias o también digestivo. Y el que está a su lado también por irritación. La metaplasia es cambio de un epitelio a otro, generalmente con epitelio plano. O sea, fíjense a todos, yo tengo una lesión aquí en el lado. Es un epitelio plano estratificado mucoso, o sea, sin pérdida. Y si lo lesiona, va a ser cambiado por un epitelio plano hasta queratinizado. O sea, es cambio de un epitelio a otro, pero por el proceso de reepitelización. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Claro, lo que pasa es que cuando hay una división mitótica, todo está relacionado y se repite cosas genéticas que son en la transcripción del ADN. Entonces, en ese ínterin se puede producir cambios que hace una célula que normalmente estaba creciendo al reproducir una célula normal, reproduce una célula anormal. La célula normal, por ejemplo, está demostrado en el cáncer de mama, a veces tarda en duplicarse hasta 500 días. Ahorita sale una célula normal atípica y para hacer 2 requieren hasta 500 días. Pero para hacer 4 menos, para hacer 8 menos, para hacer 16 menos. Por eso que el cáncer puede llegar a tener 1 millón de células atípicas, o sea, no es cáncer, pero es el in y ya tiene 1 millón y pesa 1 gramo. Pero en una segunda duplicación puede transmitir, o sea, aumenta potencialmente, no exponencialmente. Entonces, siempre hay que tener cuidado y donde se estudia mejor generalmente son pues, en los epitelios, porque la mayoría de los cánceres se producen en los epitelios.
determinado tipo de cáncer, un montón de cáncer de todo tipo, porque al final de acuerdo a la edad, algo consideramos que es algún tipo de cáncer, pero la gran mayoría se produce en los epitelios. Pero estamos aquí, estamos en verano, la mayoría, por ejemplo, los melanomas, etcétera, tienen relación con los procesos activos, ¿no? Muy bien. Sí. La metaplasia, en este caso, el jugador es una forma de defenderse, las células de algo, pero esta metaplasia puede ser reversible, pasar de famosos si es que se hace No es reversible, es de que como todo bien, pero aquí comienza en este lado comenzar a caer, por ejemplo, digamos, barro. Entonces, toda esta zona comienza a defenderse, comienza a ser un sustrato de, vamos a poner cemento. No, pasa el tiempo, una tos y el barro se fue, pero quedó el cemento. Ese cemento ya no va a ser cambiado. Entonces, para poder cambiarlo, tendría que cortarlo y hacer una nueva o un nuevo tratamiento de cambio de ese epitelio. Acuérdense que los epitelios tienen su crecimiento en la parte basal y todavía en la metaplasia escamosa, en la parte más basal, pueden quedar algunas células que puedan crecer adecuadamente. Se puede aprovechar. En caso contrario, tienen que utilizar células madre para ahora está hablando de células madre y puede ser que crezca y cambie a otro tipo de epitelio de acuerdo a su función. Muy bien. Vamos al grupo 5. Pregunta 5. Al azar. Ahí está. El grupo 5 está por acá. Tu 20 ahora. Ya, bueno, respondiendo a la primera pregunta, en una biopsia de glándulas salivales se observan acinos serosos y mucosos. ¿Cómo se diferencia morfológica y funcionalmente? Por ejemplo, cuando nosotros vemos estas láminas a lo que viene a ser el microscopio, en el caso de los acinos serosos los vamos a ver un poco más oscuros. En cambio, los acinos mucosos los vamos a ver con un color más claro, blanquecino. En cambio, el seroso lo vamos a ver un morado, un poco azul. También respecto a lo que viene a ser cuando son mixtas, por ejemplo, vamos a ver la forma semilunar, porque al momento de, digamos, aplastar o poder fijar, en este caso se forma la parte del seroso como una semiluna. Y funcionalmente, los acinos serosos producen lo que vienen a ser sustancias líquidas, en este caso con proteínas, que pueden ser muchas de ellas enzimas, y los mucosos producen lo que viene a ser la morcina en este caso. Ok, agregando la razón por la cual las glándulas serosas se ven un poco más oscuros es debido a que son naturalmente basóficos, es decir, que tienen tendencia a reaccionar mejor con los pigmentos que se les colocan. También una de las diferencias que se puede llegar a mostrar es la posición del núcleo. En los acinos serosos está más centrada, mientras que los mucosos, la misma mucosa, la mucina almacenada, desplazan ligeramente el núcleo hacia los bordes. Y bueno, finalmente respondiendo a la segunda pregunta, dice: un estudiante observa en histología una glándula con conductos ramificados y múltiples unidades secretoras. ¿Cómo se clasificaría esta glándula? Su estructura. Podemos clasificarlo, en este caso, según dice tiene múltiples unidades secretoras, lo podemos clasificar en simple compuesta,
y como conductos ramificados, como ramificado y no ramificado. En este caso sería una compuesta ramificada. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí está una pregunta. Sí, sí. Para la compañera que hizo la pregunta número 1, habías mencionado sobre la semiluna de un asino mixto. Tengo entendido que se conoce como semiluna de Januzzi. No sé si podrías explicarnos cuál es la función de esta semiluna. Bueno, lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, en el caso del semilunar, adopta esa forma porque al momento de realizar, en este caso, la preparación de la lámina para poder observar el microscopio todo el proceso de fijación, al momento, digamos, de aplastar, al ser mixta, adopta esa forma, ¿no? Semilunar. En este caso, el semilunar que vemos es del ceroso y lo que está al borde, por así decir, que se ve como blanquecino y que permite justamente la formación que se observe como una semiluna viene a ser el mucoso. En este caso, entonces, el semilunar tendría la función de seguir produciendo proteínas, en este caso como enzimas, ¿no? Es lo que bueno. A ver, ¿está de acuerdo? Sí. ¿Alguien que esté en desacuerdo? Creo que es al revés. Eso me gusta. Es al revés. Puede haber una diferencia. A ver, la explicación es, El mucoso es... hablemos de la explicación morfológica y funcional. Lo morfológico es verdad. Pero en lo fisiológico solamente decir, es un asino que tiene los dos tipos de células. Tiene células mucinosas y células serosas. Entonces, un mismo asino tiene esas dos cosas. ¿Cuál es la glándula más representativa? ¿Alguien se acuerda? Estaba en la clase. La glándula submaxilar. La sublingual, mucosa. Todas tienen las tres, ¿eh? O las dos por lo menos. Pero la submaxilar tiene las tres. Tiene serosa bastante, tiene mucosa bastante y tiene mixta. La parótida es más serosa. La parótida es mucho más serosa, es que produce mayor cantidad de secreciones salivares. Todos que producen, al final, enzimas. Son muchas enzimas que están en la parte digestiva. Muy bien, ahora es un aplauso para el grupo. Ahora nos toca el grupo 4. El grupo 4. A ver, por favor. 1, 2, 3, 4. Arriba. Acuérdense que en la práctica se entregan cada dos el grupo de dibujos, después cada mesa entrega la infografía, acuérdense, vayan acordándose, porque después ya que estamos preguntando. En la práctica se dividido en dos grupos, el grupo A de 8 a 10, el grupo B de 10 a 12. El grupo de histología lo hacemos 5. Buenos días, y con respecto a la primera pregunta es ¿cómo se clasifican estas glándulas? ¿En qué se diferencian de glándulas endocrinas? Bueno, más que nada, principalmente son las glándulas exocrinas que se diferencian por la viabilidad celular y también por la composición del producto como tal. Acá hay la diferencia de tres. Las oleocrinas, que más que nada en la viabilidad celular son que mueren por completo, más que nada porque se generan por los lípidos más que nada, o sea, generalmente se acumulan de lípidos y eso es lo que destruye la célula por completo, generando así los residuos celulares. Y estos residuos celulares son los restos que quedan de la misma célula como tal. Y ahí se viene a hacer la composición del producto. Ahora, con la parte de... Vamos a un ejemplo también de la parte de oleocrina, pueden ser... no sé si han visto la parte de los párpados, que son las, si no recuerdo mal, son las glándulas basales o memoideas del párpado, ahí pueden ver. Y también en la parte merocrina, ahora vamos a ver la parte merocrina, que son las glándulas que intactas como tal. Además de quedar intactas, solamente es viable porque las mismas células se pueden reproducir tranquilamente sin generar un daño aparte. Además, son compuestas en vesículas y encapsuladas
con la parte de las apocrinas. La parte de las apocrinas se distribuye una pequeña parte como tal, que es el estrangulamiento por los lípidos que se quedan en la parte apical, y eso se desprende, es una mezcla de sustancias. Y más que nada, ¿qué se diferencian las glándulas endocrinas ahora? Ahora es importante diferenciarlas porque las exocrinas como tal y las endocrinas se diferencian por el desarrollo embrionario. Alguien dice la parte en biología. Más que nada, también algo importante es que las glándulas endocrinas están muy vascularizadas porque están junto al torrente sanguíneo como tal y trabajan con el tejido conjuntivo. Y es una diferencia que tiene con las glándulas endocrinas. Bueno, muy buenos días a todos. Aprovechando lo que mi compañero estaba mencionando sobre las glándulas, vamos a aprovechar ahora a hablar de las merocrinas, holocrinas y apocrinas. Las merocrinas, como ya se supone que las glándulas merocrinas simplemente exteriorizan el producto que producen, ¿sí o no? Por ejemplo, acá voy a dar un ejemplo. ¿Alguien más tiene un ejemplo sobre glándulas merocrinas? Aparte de la sudoripara. ¿Alguna idea? Por ejemplo, Yanko. Ya. A ver, ¿alguien más? Ya. ¿Usted? Ejemplo de glándula merocrina. Glándula celular. Bueno, muy bien. Hasta ahora escuchamos. Un ejemplo fue sobre las glándulas salivales, como dijo nuestro compañero, que sí, como lo mencionó el doctor, las glándulas salivales son un ejemplo de glándulas merocrinas porque simplemente hacen exterior el producto que producen, en este caso es la salivación. Pero en el caso que mencionó Yenko sobre las glándulas que se encuentran en los párpados, en realidad no son tan merocrinas, sino que entran en la clasificación de glándulas apocrinas. Y las glándulas apocrinas son muy interesantes, la verdad, porque ellos producen su producto, pero no mueren, simplemente agarran. Bueno, da una parte de sí misma, las glándulas apocrinas. En este caso tenemos acá las glándulas de Moll, que son a las que se hace referencia al tiempo. ¿Y por qué son importantes estas glándulas de Moll? Porque simplemente tales pueden ser merocrinas y hacer exterior agüita, no sé, para que nuestro ojo no se salga. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en el ojo tenemos algo llamado película, una película ocular. Esa es una capa que evita que los microorganismos y más cosas entren en nuestro ojo, porque nuestro ojo es uno de los órganos más sensibles y a la vez más expuestos que tenemos. Así que simplemente tenemos que tener una barrera para protegerlo de tantas bacterias que tenemos. ¿No les ha pasado que cuando cerraron los ojos o cuando se perdieron sus pensamientos empezaron a ver cositas flotando? No sé, en su ojo algo pegado, como si estuvieran en clases de biofísica. Y dijeron, no, mi amor me persigue a todas partes. No, sí o no. O en realidad sí, porque justamente nosotros podemos ver que las bacterias se encuentran sobre nuestro ojo. Y gracias a esta película nosotros podemos estar protegidas. Y esta película se ve reforzada por estas pequeñas capas que se van exteriorizando de estas células, ya que van formando poco a poco esta barrera que nosotros nos compone. Porque simplemente, en un caso mencionamos que serían merocrinas,
podríamos ver que lanzarían este producto y simplemente se evaporaría. Y nuestro ojo en realidad no sería tan protegido. Y también algo interesante que tenemos es que las glándulas sudoríparas pueden ser tanto merocrinas como apocrinas. Pero también debemos especificar qué tipo de glándula vamos a hablar. Porque merocrinas, glándulas sudoríparas, la mayoría lo conoce, los que tenemos en los poros cuando sudo, cuando corro, cuando tengo examen final, sudo, ¿sí o no? Ya bueno, todos saben que eso sirve para liberar toxinas y para regular nuestra temperatura. Pero ¿qué pasa con las glándulas sudoríparas apocrinas? ¿Alguien sabe por lo menos qué es? ¿Alguna idea de las glándulas sudoríparas apocrinas? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué existe? Bien, claro. Acá en este caso, como se ha mencionado, también podemos agregar que esas glándulas se encuentran específicamente en nuestras partes genitales y en las axilas. ¿Y esto por qué se da? Porque justamente estas glándulas apocrinas se exteriorizan lípidos, bueno, aparte de todos los demás productos que naturalmente podemos encontrar en el sudor. Pero ahora, una pregunta: ¿por qué razón estas glándulas exteriorizan lípidos, grasas? ¿Alguna idea por qué nuestras partes genitales tienen que ser grasosas en primer lugar? ¿No? ¿Lo había pensado? Bueno, para continuar rápido, esto se da porque en esta zona suele haber fricción. Al igual que en las axilas, yo cuando lo muevo, normalmente acá genero fricción. Y si en caso no existe un tejido o alguna capa que nos proteja de esta fricción, simplemente me va a empezar a doler, a enrojecer, y eso no es lo que queremos. Nuestro cuerpo también es inteligente, mira, millones de años pensando para que nosotros grabemos TikTok. No, nosotros tenemos esas glándulas aparte en las partes genitales, como hay que fricción. Al momento de la cópula va a haber bastante fricción, así que nuestro cuerpo no quiere que pasemos un mal momento o que evitemos que esto termine, porque simplemente no podremos preservar nuestra especie. Así que por eso nosotros tenemos esta grasa que se esteriliza para evitar que haya irritación por fricción. Bien. Aparte de eso, MOL, ya hablamos de glándulas apocrinas, la glándula del MOL, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas apocrinas. Y acá también podemos hablar de las glándulas mamarias, que como ya saben, son apocrinas porque aparte de liberar leche, liberan grasa también. Y ahora sí, finalmente, para terminar, tenemos a las solocrinas, que son estas glándulas que mueren en el momento de producir su producto. Pero ¿alguien sabe por qué mueren estas células por producir su producto? ¿No? Es que simplemente este producto se encuentra en toda la célula. Vamos a ver que en el momento en que existe esta generación, estas grasas, recubre toda la célula, recubre su núcleo, recubre sus mitocondrias, recubre y ocupa el espacio donde se supone que es el citoplasma. Así que simplemente esta célula no lo puede esterilizar y tiene que liberar todo este producto a la intemperie, se puede decir. Y por eso es que se da este proceso de apoptosis, como ya hablamos, de esta muerte programada para que esta célula muera. Ya como nosotros sabemos, entramos a las glándulas sebáceas, que lo podemos encontrar también en nuestro cuerpo, en nuestro oído generalmente. Y en este caso nuestro oído no sirve para evitar fricción, sino para protección de bacterias y de demás microorganismos. Y ya, con esto habremos concluido nuestra presentación de mencionar un ejemplo de
Es importante ir construyendo, que se van conociendo, que se desplazan más, o menos, pero esa es la forma de cada uno. Lo importante es de que se aprenda a conversar en grupo, a hacer preguntas, a responder, a equivocarse, etcétera, etcétera, etcétera. Buenos días, chicos. Buenos días, doctor. Bueno, tocó en el modo la pregunta respecto a qué tipo de tejido es, pero antes de mencionar que el tejido presenta células muy juntas, escasas motrices celulares, se puede soltar una basal. Bueno, es el tema de hoy, que es el tejido epitelial. Además, nos menciona cuáles son sus funciones. Dentro de ellas está lo que es la función sensorial, la absorción, la retención, la protección y el transporte. Y respecto a cuáles son las especializaciones de la superficie libre, están los cilios, las microvelocidades y los estereocilios. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad yo voy a presentar la pregunta número 2. Una biopsia de tráquea se observa un epitelio cilíndrico sobresalpicado, ciliado con células cruciformes. ¿Cuál es la función que cumplen los cilios y las células cruciformes en este epitelio? Bueno, en cuanto a los cilios, en esta biopsia, bueno, estos cilios transportan el moco para que sea excretado o expectorado, y las células cruciformes, bueno, ellas producen la mucina que luego se va a convertir en moco hidrato. Eso es Antes de alguna pregunta, alguna duda, o ustedes alguna observación. Claro, son muy puntuales las preguntas, esta ya es muy puntual, pero sería una observación. Respecto a los cilios, no solamente se encuentran en el tracto respiratorio, también se encuentran en otras partes del cuerpo, y por ejemplo estas cumplen la función de transportar células. Si hablamos en el caso del ovocito secundario, los cilios son los que transportan este ovocito desde los ovarios hasta el útero. Y la pregunta es, ¿por qué los cilios transportan? Porque ustedes creo que hay que hacer un poco de hincapié, de hecho, cómo son las especializaciones y cómo es la biología molecular en esta parte, en el sentido que los cilios pueden reportar virus que contienen lo que es la proteína de la tubulina, que es mucho más, vamos a decir, como mayor movimiento. En cambio, lo que es la microvelocidad de los cilios que contienen lo que es actina, lo que va a generar una mayor rigidez. Entonces, creo que podemos ver por el punto que va a generar un mayor transporte. Pero no te vas a pensar que, o sea, la exposición del sol, ¿qué causaría? ¿Qué efecto tendría en esa temperatura? Bueno, puedes explicar el grupo 8, que es un problema de como se llama después de una inclusión de ¿qué sentido del neuroepitelio podría estar enfocadas y por qué? Bueno, principalmente dentro del neuroepitelio olfativo tenemos neuronas hipolares, los cuales transmiten de los receptores que captan, digamos, los olores se transmiten por subpartículas que reaccionan con estas neuronas y las transforman en una corriente de nervios que captan en el bulbo olfatorio.
pues estas neuronas bipolares van a ser afectadas debido a similar al promover suicidio que captan esas micropartículas o estímulos puedan contraerse o si no produzcan su propia apoptosis, haciendo que pues provoque este tipo de pérdida de olfato. Ahora pasando a la segunda pregunta. Ya, para la segunda pregunta, lo que vemos es que la persona va a tener los brazos solares de los rayos solares que van a tener un rayo también va a afectar a las proteínas que, yo considero que una de las grandes cosas importantes que vamos a tener en los cromosomas son las proteínas que le dan su función. Los cromosomas tenemos las cadeninas, pues veríamos que están afectados, tendremos bien, ya sabemos que la ADN están adheriendo. Esta su función es lo que quería. Ahora, sobre los cromosomas, la estructura que, la proteína que deberíamos afectar, o el variable también, sería la integrina, que conecta la membrana con la lámina interna de la célula. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que se desprende de la lámina basal y un problema que ya tendría el tejidos que no podría ligarse de los contenidos que vengan del cultivo. Entonces, como yo vería, lo que yo espero como características debido a esta afección que está provocando los rayos de la persona. Sí, sobre la pregunta 1, no me quedó muy bien claro qué estructura del neuroepitelio se ve afectado. O sea, por ejemplo, el núcleo, la membrana celular, no sé. Pues, como expliqué antes, estaba refiriéndome a neuronas bipolares, para poder entender como neuronas sensoriales afectivas. Eso está enfocando su sueño. Y pues esas neuronas atraviesan al neuroepitelio activo. Pasan por él. Normalmente cuando existe una lesión, puede ser que las neuronas están así, en la parte baja, porque son los cilios. Y por ahí comienza esta neurona bipolar, avanza, pasa el hueso etmoides o Etmoides. La lámina filosa del etmoides. Entra recién en la parte del bulbo olfatorio. Pues la lesión se puede producir por cualquier razón, pero fundamentalmente la parte de superficial no es una forma afectadora, pero puede incluir cualquier razón del ácido muscario. ¿Ya? Ok, un aplauso por los chicos. Para repasar más todo lo que son uniones de superficie. La anterior era unión de superficie libre, estas son las de adherencia. El grupo 6. Grupo 6 está por. No he visto esa gente. No he visto En la noche lo va a leer por el casito también. Voy a hacer mi resumen hoy día en la noche. Pero tal vez lo pase por el casito va a ser después de la teoría o antes de la teoría. Supongo que antes. Bueno, buenos días compañeros. Para continuar con la ronda de preguntas, en nuestro caso nos tocó que las células semiepiteliales rodean algunos acinos granulares. ¿Cuál es su función y por qué son importantes en la secreción? Ok, primero empezamos con ¿qué son las células epiteliales? Las células epiteliales comparten rasgos tanto de células epiteliales y también con músculo liso. ¿Por qué? Imaginémonos en un corte transversal una glándula, varias células en círculo, como ya conocen, una glándula. Estas células epiteliales van a rodear a esta glándula, y entonces ¿para qué va a servir? Para secretar el producto que producen estas células. Entonces, para empezar, ¿cuál es la función? Permiten secretar el producto formado por estas células
Y aparte, ¿por qué es importante esta secreción? Bueno, como ya conocemos, diferentes glándulas, tanto salivales, sudoríparas, o incluso las glándulas mamarias, cumplen cierta función. Y otra función de estas células neoepiteliales es que permite proteger la distensión cuando se acumulan muchas de estas secreciones. Eso sería todo. Bueno, continuando con la sesión de preguntas por mi compañero, con respecto a la pregunta 2, el epitelio olfatorio contiene neuronas sensoriales especializadas. ¿Qué características lo diferencian de otros epitelios? Me gustaría empezar explicando que el epitelio olfatorio es como que tuviera dos funciones paralelas, ¿no? Primero, ante todo, es un epitelio pseudocertificado y luego también viene de parte funcional, que quiere decir que es un neuroepitelio especializado. En primera parte, ¿por qué es especializado? Porque dentro de este epitelio encontramos unas neuronas que solo encontramos en este lugar, que son las neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares tienen capacidad de regeneración porque están centradas encima de las células basales que actúan como células madres dentro de este epitelio. Y estas neuronas también pasan alrededor de una lámina nerviosa por el hueso etmoides que pueden encontrar, bueno, me voy a mostrar. Creo que no se ve, pero lo pueden encontrar en el tomo 2 de la lámina 69. Y acá pueden encontrar dos láminas en las que se explica cómo el hueso etmoides y cómo las neuronas pasan a través de la lámina nerviosa para poder llegar hasta la superficie en el que las glándulas de Bowman contienen una función principal que es, digamos, poder disolver los aromas para que finalmente se haga una traducción de lo que vienen a ser las señales químicas a una señal nerviosa para poder finalmente oler el aroma. Y bueno, eso sería todo básicamente, chicos, si no es que todo centralizado en el neuronas bipolares. Muchas gracias. ¿Alguna duda que les haya quedado? A mí me quedó claro. A ver, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Clarito, algo para las células neoepiteliales, ¿qué función tienen entonces? Permite la secreción, o sea, permite la contracción. Ahí va, ese es el permite, se contrae, por eso porque como habla de la secreción, no, contrae, al final tiene un estímulo y contrae. Perfecto, ahora sí. Finalmente el grupo 3. Grupo 3 está por acá. Se va listando el seminario, acuérdense que el seminario van bajando en el seminario, presentan algunos o todos, entregan un resumen y la calificación de cada uno que ha participado. Eso se llama la calificación del grupo y yo hago la calificación. Todo está bien o no falló. Voy a dar comenzar con la explicación. Hay que saber que el tejido del intestino es un tejido cilíndrico simple, el cual una de sus principales funciones y es justamente esta en el sílabus dice pues otra importancia es que forman las hormonas digestivas, el cual, por ejemplo, debería ser el politerio, que se carga de bueno, eso es Hola chicos, mi nombre es Jesús Espinosa y bueno, por la portada. Durante una lesión cutánea se produce la regeneración del epitelio. ¿Qué características del tejido epitelial permiten su rápida regeneración? Bueno, empezando por la primera característica que sería la alta división celular que tiene y el ciclo corto de mitosis. La segunda sería la división que tiene epidermis, dermis, hipodermis.
En este caso, la NERVEX está muy vascularizada y presenta tejido conectivo que le ayuda a transportar nutrientes, oxígenos que la célula necesita para poder vivir. Y bueno, también la polaridad celular, ya que esto hace que las células se desplacen en grupo. Y al desplazarse en grupo pueden rápidamente ayudar en la lesión cutánea o regenerarla. ¿Todo bien? Ok, adelante. Bueno, hemos intentado, y bueno, creo que debería ser la tónica de todas las clases, la idea es que nosotros presentamos un PPT para que tengan ayuda, que también estudien. Hay libros bases, acuérdense, para medicina, que puede ser amplio, excelente, suficiente también para tener el 80% de la población. No necesitamos ser, acuérdense, en esta vida no necesitamos ser ni de arriba ni de abajo, porque igual es un problema. Es mejor estar muy bien informados, leer bastante. Yo evito hablar de estudiar, porque estudiar es sacar un tema y querer saber el 100%. Eso no funciona. Leo, conozco lo más importante, me voy a acordar siempre lo más importante. Y cuando ya necesito, inmediatamente ya conozco de qué fuente lo leí. Entonces inmediatamente lo traigo y lo vuelvo a leer. Actualmente tenemos pues inteligencia artificial de manera que uno paga todo. Me hicieron también todo las preguntas. Sí. Entonces aprovechar esos recursos para poder uno siempre evitar tener dudas. La idea es que si se lanzan preguntas, ustedes mismos no respondan. ¿Había visto No, una entonces, plancha no es bueno. de historia? ¿Por qué? Porque evitamos que ustedes mismos investiguen. La vida es una investigación constante. Algunas Para preguntas todo. de No, a una persona las palabras que están que no en sé negrita. lo mismo, pues tengo que investigar. Pues si no, termino donde no debo terminar. Entonces, y ese es el problema también de la modernidad, ¿no? Mucha gente conoce mucha gente por vía internet y a veces se ganan problemas. Entonces, estar en un punto intermedio, lógico, intelectual adecuado es bueno. Acuérdense, no voy a dejar de decir, los estudiantes de medicina son estudiantes bastante especiales. No porque sean los más inteligentes, no. Somos los que pueden equilibrar mejor, porque se está actuando entre la vida y la muerte. Si voy a operar una cesárea, esa paciente se me puede morir si cometo algún error, o se puede morir si el anestesiólogo cometió un error, o se puede morir si alguien me ayudó mal. Entonces, cada uno de los que integran, que pueden ser médicos, enfermeras, etc., integran ese grupo, pero los dos más importantes, el anestesiólogo que es médico y el cirujano que es el ginecólogo que es médico. Igual en cualquier operación, neurocirugía, etc. Las operaciones son sencillas, una vez que uno conoce son sencillas, pan comido, como uno dice. Pero ese pan comido significa que tiene que saber. Y eso se va cimentando desde esta época, desde la época de estudiante. Por eso no hay que acostumbrarse a trampear, hablo de la trampa en el estudio. Hay que acostumbrarse a estar plagiando, porque después uno se acostumbra y en mirar al costado hace daño, porque he tenido colegas que nosotros hemos tenido que reentrenarlo para que pueda salir adelante. Pero sin embargo, muchos colegas que al final dicen, no, yo prefiero ser clínico, no quiero ser quirúrgico, siendo quirúrgico. Entonces, hay de todo campo. Y hay colegas que les gustan las administraciones también, que estudian para gerencia administrativa, etc., para tener buenos gerentes y no los que toda la gente que tenemos en todos los ministerios, en todas las direcciones, el 80% no sirve, son médicos lamentablemente, pero no sirve, porque tienen que tener cargos gerenciales, pero sabiendo, no porque mi primo me dijo, mi amigo dijo, soy amigo del ministro, ayúdenme aquí, no, esos son solamente, como se dice, portapapeles, porque al final yo como ministro, yo digo, oye, hazme esto, pero no, saca papel, usted le toma a Juan, ese sabe cuál es más, yo voy a hacer una campaña con él, etcétera, etcétera. Así se maneja la política lamentablemente en el Perú, tanto en salud como en salud y en todo.
Entonces eso no funciona. Y lamentablemente no debe funcionar, pero funciona así. Por eso estamos muy corrompidos en la parte política. Por eso se roba mucho dinero. No hablamos mucho de política, pero es necesario. Estamos en una época en que los jóvenes lamentablemente no participan en política porque estaban totalmente corruptas. Pero también estamos en una época que los técnicos, somos muchos, y que van a ser ustedes también, no se quieren meter porque justamente por eso. No se hace por concurso, sino se hace por te conozco, te pongo ahí, pero ojo, te pongo a ti, pero no me sacas a él, pero sí me sacas a él. ¿No? Entonces, eso es lo malo que se está haciendo. Yo creo que se puede revertir si poco a poco técnicos se van haciendo cargo de las partes administrativas. Porque al final tiene todo. Yo no quiero ser administrativo, ¿para qué si yo sé hacer 4 papeles? Hacer esos 4 papeles significa que hago un papel de 4 millones para que se gaste, por decir, vamos a poner un impuesto de salud de Pérez, y solamente 2 millones que se gaste en el centro de salud civil New York. ¿Por qué? Porque más difícil. Bueno, ahora sí, chicos, el grupo que va a hacer el seminario del día de hoy, por favor, tiene exactamente 30 minutos para todo. ¿Alguna duda sobre los seminarios? ¿Alguna duda sobre las prácticas? ¿Alguna duda sobre los seminarios? Sí. Profe, sobre los dibujos de las láminas histológicas, ¿se entregan por mesa o individualmente? Se van a presentar a las 8 con uniforme blanco. Si no entran a la práctica, la teoría no hay problema. La teoría es que uno viene a la calle corriendo, etc. La práctica tiene con tiempo, son los sábados, son los miércoles a las 8 de la mañana. El primer grupo entra directo, van a estar los microscopios en las mesas y un representante va a pedir las láminas. Son generalmente 3 cajas o 2 cajas por mesa. Entonces, cada caja hay muchas láminas, tanto de la práctica de esta primera como de la segunda como de la tercera. Entonces ahí, de acuerdo a los sílabos, ya saben qué láminas van a ver. En esta primera parte, el objetivo es reconocer tipo de criterio y alguna característica importante o dónde se encuentra. No hay otra cosa, porque estamos hablando de forma genérica. Después, cuando veamos tejido político, también muy específico. Y ya después el órgano público es diferente. No solamente el órgano, sino puedo saber el bien aparato respiratorio, no solamente el pijero, la parte de a ver, chicos, una vez. Ya van perdiendo el tiempo, ya son 28 minutos.
cáncer? Claro, ¿semiluna no era de cáncer? Buenos días a todos, doctores y compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar un poco lo que es la transición epitelio mesénquima y al final haremos un caso clínico. El cáncer epitelial. El cáncer epitelial, o también lo conocemos como lo que es el carcinoma, tiene su origen en estas células que ya hemos visto a lo largo de la clase, estas células epiteliales que recubren superficies y cavidades del cuerpo. Representa aproximadamente entre un 80 y 90% de los cánceres humanos, por lo que lo constituye como sector. Sabemos que a nivel mundial el cáncer es una de las principales causas de muerte, siendo la metástasis la responsable de la mayoría de estos fallecimientos. Y esto nos resalta la importancia de comprender estos mecanismos que permiten lo que es la diseminación tumoral. Bien, hablando de las células epiteliales, en condiciones normales sabemos que estas se encuentran bien organizadas, presentan una polaridad funcional, una polaridad morfológica. ¿Qué quiere decir? Que presentan tres regiones diferentes, basal, lateral y apical, que cumplen distintas funciones y que se encuentran fuertemente unidas mediante moléculas 3. Ahora, ¿qué pasa durante una transformación maligna? Durante una transformación maligna, estas células no van a proliferar solamente de manera descontrolada, sino que van a empezar a interactuar con un microambiente tumoral, el cual está compuesto por fibroblastos, por células inmunes y por factores de crecimiento. Para que estas células tumorales puedan invadir y puedan diseminarse, estas necesitan adquirir lo que es la capacidad de movimiento. Y esto ocurre a través de este proceso de transición epitelio-mesénquico. Y no solamente este movimiento celular, sino que también van a interactuar, ¿no? O sea, cambia la forma en la que interactúan estas células con su entorno. Durante este proceso, estas células tumorales van a empezar a adquirir ciertas capacidades, ciertas características, como la capacidad de degradar lo que es la matriz extracelular. Esta matriz extracelular que normalmente actúa como barrera, sabemos que es una red de proteínas. Otra de las características es que desarrollan una mayor capacidad de adaptación metabólica. ¿Qué quiere decir? Significa que estas sobreviven en condiciones adversas, o como la baja disponibilidad de oxígeno, que es algo característico dentro de los tumores. Y otro punto clave de esta transición es que está relacionada con la aparición de células cuyas características son similares a las células madre tumorales. Estas células tienen capacidad de autorrenovarse y de generar nuevos tumores. Es por eso que vemos esta recurrencia del cáncer incluso después del tratamiento. Y otro punto, también se ha observado que esta transición influye en la capacidad de las células tumorales para poder evadir el sistema inmunológico. Estas células, al cambiar su fenotipo, se vuelven menos reconocibles para las que son las células de nuestro sistema inmune, y es por eso que les facilita su capacidad de supervivencia y de función. Y para terminar con esta pequeña introducción de transición, es que esta transición no va a ocurrir de manera aislada, sino que va a formar parte de un proceso dinámico en la que estas células van a poder alternar sus estados epitelio y mesénquima según las condiciones en las que se encuentran durante su entorno. Ahora, ¿cuáles son los cambios principales durante la transición epitelio-mesénquica? Tenemos 5 puntos clave para diferenciar el tipo de tejido en el que se va a transformar: la funcionalidad, la movilidad, la polaridad celular y el nivel de adhesión y el nivel de inducción. Principalmente, comenzamos por la polaridad. Las células epiteliales presentan una polaridad marcada. En un dominio basal y un dominio apical. En la transición epitelio-mesénquica, esta polaridad se pierde, generando células con formas fusiformes donde no hay una rotación, una clara diferenciación entre estas formas.
También tenemos la movilidad. Las células epiteliales pueden ser un movimiento sexy, es decir, se quedan estables, se quedan estáticas, se unen en cohesión la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las células mesenquimales van a hacer una migración, van a poder invadir de cierta forma otro tipo de tejidos en otros territorios. El nivel de adhesión celular también presenta cambios marcados, por ejemplo, el tipo de marcadores que presentan. Las células epiteliales presentan adhesiones de tipo basal, de desmosomas, uniones comunicantes, etc. En cambio, las células mesenquimáticas no presentan uniones tan fuertes como estas. Y por lo tanto, la funcionalidad, las células epiteliales presentan un tipo de adhesión fija, en la que están unidas al sustrato basal, a la membrana basal de forma permanente. En cambio, y también presentan funciones de acuerdo a la polaridad. Por ejemplo, en el polo apical, en el dominio apical, que puede prestar funciones secretoras o sensoras. En cambio, las células mesenquimales no presentan una función específica más que la de multiplicarse de por sí. Ahora, ¿cuáles son los principales marcadores presentados durante esta transición? Tenemos marcadores positivos o negativos, o más presentes en las células epiteliales que en las células mesenquimales. En las células epiteliales tenemos los marcadores E-caderina. Este marcador de E-caderina es una proteína presente en las uniones adherentes en el epitelio. Sin embargo, durante la transición se generan ciertos factores de transcripción que bajan la producción de esa proteína y generan la producción de otras proteínas, de otros marcadores, como la L-caderina, la bilvitelina y la proteína 1 de fibrolato. Estas proteínas favorecen el tipo de unión de degradación de la membrana basal, o sea que la célula epitelial no va a presentar las uniones K, las uniones de E-caderina, de caderina, en cambio va a favorecer el tipo de unión de uniones débiles, con fibras de serpentina o de caderina N. La caderina N es un marcador mesenquimático, es decir, es la proteína que se va a presentar para la unión de las células mesenquimáticas. Ahora, bueno, este sería un pequeño resumen de los marcadores presentes que teníamos para los marcadores epiteliales, es decir, las proteínas presentes en las uniones de las células epiteliales, la E-caderina y las citocaterinas, y durante la transición se disminuye esto y aumenta la concentración de los otros tipos de proteínas, la L-caderina, la bimentina y la fibronectina. Ahora, ¿cuáles serían los factores que van a favorecer esta transición? Como el principal factor tenemos el factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento va a provocar que la célula genere una cascada de sterilización que genera la concentración de otros factores de transcripción, como serán el SNAPE, SLUG y D2-cina. Estos factores de transcripción van a favorecer el paso de hacer una célula mesenquimática con la generación de los marcadores y la parada de la producción de los marcadores epiteliales y la producción de marcadores mesenquimáticos. De la misma forma, ese no es el único tipo de marcador presente, ya que el microambiente tumoral, es decir, el ambiente donde se encuentra esta célula, va a favorecer al crecimiento de esta. Uno puede ser la hipoxia, la hipoxia, es decir, donde se encuentra poco oxígeno, va a favorecer la producción de la proteína H1F1A, factor de transcripción H1F1A, que va a actuar de forma similar al factor de transición transformante beta, es decir, con la producción de factores de transcripción como el SNAPE, SLUG y D2-cina. De la misma forma, las interacciones estromales. El estroma es el ambiente donde se encuentra esta célula epitelial, es decir, donde está la matriz extracelular. En este estroma también hay células críticas que participan en la formación, en la transición del epitelio mesénquima, como las fibroblastos al cáncer. Estos fibroblastos asociados al cáncer van a ser factores críticos para la producción del factor de crecimiento transformante beta. Es decir, van a inducir a la célula a generar los factores de transición provocados por el factor de crecimiento transformante beta. Y por último, las interacciones con la matriz celular. En la matriz extracelular se presentan la fibronectina y el colágeno tipo 1. Estos componentes van a provocar durante la transición que la endereza extracelular se endurezca, formando canales donde la célula mesenquimática pueda invadir a otro tipo de células, es decir, hacer metástasis. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Ahora vamos a dar un caso clínico relacionado con la transición epitelial mesenquimal.
En este caso, vamos a analizar la progresión de un melanoma maligno en un paciente varón de 45 años desde una perspectiva molecular. El motivo de consulta es una lesión pigmentada simétrica en la región escapular izquierda. Lo primero que vamos a hacer es realizar una evaluación. Esta va a ser el ABCD. En este caso, la lesión salió positiva debido a que la lesión pigmentada es simétrica, presenta bordes celulares, coloración heterogénea, en este caso marrón negro, como más o menos aparece en la foto, diámetro mayor a 6 milímetros, en este caso es mucho mayor, que es 1.8 centímetros, y una evolución rápida, ya es algo muy alarmante, ¿no? Ya que el paciente refiere que esta lesión ha tenido una evolución rápida en los últimos 3 meses. Además, el sangrado ocasional nos da a entender que posiblemente ya ha empezado a realizarse un proceso de angiogénesis, es decir, posiblemente ya haya una micrometástasis. Bueno, como antecedentes tenemos la exposición 2, exposición solar crónica sin exposición y antecedentes familiares de cáncer de piel. Estos dos factores juntos son muy importantes para saber cómo este paciente llega a tener este melanoma. El primero, ya sabemos que los rayos ultravioleta son un estresor constante del microambiente tumoral, y el tener antecedentes de cáncer, sabemos que esto puede generar una predisposición genética a distintos factores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es tener una predisposición a la hipermetilación del promotor del gen CDH1, que es el encargado de codificar la cadena E. Al no codificarse esta de manera adecuada, se estaba perdiendo este pegamento, digamos, que es la cadena. Bueno, luego de todo esto, de hacer el examen y saber los antecedentes, se ha realizado una biopsia excepcional. Esto para comprobar nuestra sospecha que es un melanoma. La biopsia excepcional es la extirpación de la lesión de manera total y quizás también se extirpa un poco de tejido sano. En esto ya confirmamos la presencia de un melanoma de sección superficial, además de un índice de efectos de 4 milímetros, lo que nos da que es una invasión profunda y podemos clasificarlo como estadio de 4. Esto nos da a entender que esta lesión ya ha llegado a la membrana basal y probablemente haya pasado en el estroma y posiblemente, como habíamos visto, debido al sangrado ocasional, que haya habido un proceso de angiogénesis y posiblemente una intravasión, ¿no? que entró a los tejidos, a los vasos sanguíneos y se ha ido transportando, ¿no? A través de y quizás ha llegado a los órganos, como veremos más adelante. El perfil molecular inicial tenemos la disminución de la cadena E, esto debido a lo que habíamos comentado al inicio, la fragmentación del promotor del gen CDH1, la presencia alta de cadena N y limontina, que como había mencionado mi compañero, son factores, ¿no? De este cambio que ha tenido el epitelio a volverse similar a los fibroblastos, ¿no? Esto nos deja clara la presencia del TEM, que ha habido una transcripción epitelial normal. Además de la presencia de proteasas, las metaloproteasas de matriz, que son las que se han encargado de romper la matriz celular, y esto ha ayudado a que esta lesión se haya vuelto más profunda, ¿no? Buenos días, doctor, buenos días, compañeros, para continuar con lo que es el caso clínico. Una vez que se ha comprobado que existe melanoma en el paciente, paso a explicar básicamente lo que se desarrolla en el paciente de la enfermedad. Sin antes iniciar con lo que es la comparación, ¿no? De lunar, un lunar benigno, conocido también como el nebus benigno, la comparación con el melanoma. En lo que respecta a la morfología de ambas, en el lunar, que es el benigno, tiene una forma circular, ¿no? Una forma regular. Sin embargo, en lo que es el lunar del melanoma, de las células tumorales, tiene una forma irregular, o sea, no tiene una forma definida. Y bueno, también tenemos una imagen tridimensional de lo que sucede no solo en la parte del epidermis, sino que abajo en la capa profunda, donde en el lunar tenemos lo que son los nidos de los melanocitos benignos y en lo que es los melanocitos, pues las células tumorales son invertidas.
Ahora, en lo que era la técnica del ABCDE, que lo mencionó también mis compañeros anteriores, también se desarrolla acá lo que es el área de la simetría, ya que los melanocitos tienen una forma, no tienen una mitad que coincide con la otra en comparación del lunar. Asimismo, los ojos son irregulares. El color de estos melanocitos varía, ¿no? De un color café medio pardo hasta un negro muy intenso. El diámetro es mayor a 6 milímetros y también la evolución pues cambia con el tiempo, ¿no? El tamaño, la forma y el color, y también se presentan síntomas como el sangrado, el picazón y la tos. En lo que respecta a los mecanismos fisiopatológicos, acá vamos a pasar a hablar de la transición epitelio-mesénquica. Iniciando con la pérdida de la lesión celular, es decir, disminuye la concentración de la cadeína E. Asimismo, la adquisición de lo que es la motilidad invasiva, es decir, los melanocitos pasan a invadir a lo que es gran parte ya del epitelio, y también lo que es la regulación de los factores de transcripción, donde pues aparecen las moléculas que se activan, que es el SNAI y el SLUC, lo cual desarrolla dos puntos: la aceleración del ciclo celular y limitación a nivel de lesión. Y bueno, acá tenemos la prescripción clínica del caso, donde pues ya tenemos esta sospecha de malignidad, precisamente porque el ABCD es positivo, y también bueno, justifica la sospecha, ¿no?, de la construcción del epitelio mesénquico. Algo que se debe saber es que para que sea positivo el ABCD no es necesario que los 5 aspectos se presenten, basta con que se presenten 3 de ellos, que es el A de la simetría y el B de los bordes, ya que ahí sucede lo que es la pérdida de la lesión y la calidad. Y asimismo en la E de la evolución, donde se presenta que hay una evolución rápida y también hay factores de transcripción que son activados. Bueno, para continuar y pues explicar, ¿no?, ahora sí brevemente lo que es la explicación fisiopatológica del melanoma, pues nos preguntamos, ¿no?, ¿dónde comienza esto? Pues básicamente comienza en lo que es los melanocitos, que básicamente son las células que dan color a nuestra piel. Y acá inciden 2 factores, que pueden ser o bien la radiación ultravioleta del sol, o también la genética o lo que se presenta en nuestros antecedentes. Y ambos, de lo que sucede, es que se rompe el ADN de estos melanocitos, de esas células. Ahora pasamos a lo que es la transformación, ya que aquí entra, como anteriormente se ha mencionado, lo que es la transición del epitelio al mesénquimo. Y aquí hay una comparación de lo que sucede antes y después de las células. Antes de las células están pegadas, están quietas, como es normal. Sin embargo, al desarrollo de esta enfermedad, las células se vuelven sueltas, las células están en forma y se vuelven móviles. Y aquí ya hay un punto crítico, ¿no?, ya que esto permite que el cáncer o células tumorales se puedan mover. Y lo que respecta a la licuación, al punto de licuación, ya que como se puede mover, ahora pueden invadir, se desarrolla lo que es la progresión, ¿no?, de la enfermedad en el paciente. Y esto se desarrolla, por decirlo así, a través del daño, ya que estas células tumorales dañan a lo que es el sistema inmunológico, lo cual se fusionan y crean sus propios vasos sanguíneos para proporcionar nutrientes y así viajar a otros órganos, a otros sistemas, para que se desarrolle lo que es la metástasis. Próximamente vamos a ver. Bueno, procediendo a explicar acerca de la evolución de este caso clínico, podemos ver cómo después de tener una cirugía y un análisis, vemos que han aparecido nódulos en otras partes del cuerpo del paciente, en este caso en el pulmón y en el hígado. Esto corresponde ya al proceso de metástasis, que como mis compañeros explicaron, la metástasis es la principal muerte por cáncer. Esto ocurre debido a que las células han hecho el DEM, la transición epitelio-mesénquica. Y esto les ha permitido, de esa manera, tener esa movilidad, como lo mi compañero, que la permite colonizar otras partes a través de la intravasisión, a través del torrente sanguíneo. Esta DEM también genera que las células cancerosas
generen cierta resistencia. Son resistentes a fármacos, son resistentes a tratamiento. En este específico caso se vio que el paciente no respondía a la quimioterapia tradicional. ¿Y por qué es que pasa esto? ¿Por qué es que estas células se vuelven resistentes al tratamiento o a la quimioterapia? Bueno, el principal factor que podemos ver de la resistencia es por el tipo CSC, células madre tumorales. CSC son las siglas en inglés, Cancer Stem Cells. Lo que esto significa es que debido a la TEM, estas células se reprograman y cambian a un tipo de células madre, a un fenotipo de células madre. Son muy similares. Se reprograman a una manera más primitiva, lo que las hace resistentes a los fármacos y las hacen también que se puedan dividir de una manera más eficiente, más directamente, y además se pueden renovar a ellas mismas. Eso las hace muy complicadas de tratar y por eso los tratamientos pueden tardar mucho en hacer efecto o se pueden reducir, se pueden remover, pero al final, después de un tiempo, vuelven a salir. Otro factor son los transportadores ABC. Estos son unas proteínas que actúan como bombas de expulsión. Cuando los fármacos entran a estas células, mediante esos mecanismos de bombas, de transportadores, las células permiten que los fármacos sean expulsados. O sea, los fármacos que se pueden introducir al paciente llegan a las células, pero mediante esos transportadores, mediante esas proteínas, las células terminan expulsándolas antes de que hagan efecto. Es otro motivo importante por el cual muchos tratamientos no funcionan en los pacientes de cáncer, o funcionan solo temporalmente. Otro fundamento más de la resistencia es la hipoxia. Cuando el tumor va creciendo, esto hace que ciertas partes circundantes o partes de las células pierdan oxígeno y esto activa el factor 1 alfa de hipoxia. Esto lo que hace es potenciar los genes de la TEM, aumentar la agresividad y aumentar la supervivencia celular. Esto es principalmente característico de tumores muy agresivos o ya avanzados. Entonces, como diagnóstico final y conclusiones de lo que tiene el paciente, debido a que ya hay micrometástasis en otros órganos, podemos llegar a la conclusión de que se trata de un melanoma maligno metastásico de estadio 4. Eso significa que ya está muy avanzada la enfermedad porque ya ha llegado a implantarse en otras partes del cuerpo. Un detalle importante que debemos conocer es el mecanismo de colonización, que como han explicado mis compañeros, es acerca de se hace con la TEM. Primero usan la TEM para viajar, para movilizarse por el cuerpo, y una vez que llegan a los órganos distantes, pasa un proceso inverso. Mientras que la TEM es transición epitelial mesénquima, la TME es transición mesénquima epitelial, es la inversa. Eso significa que las células dejan de parecerse tanto a células madre y vuelven a parecerse más a células epiteliales. De esta manera recuperan su capacidad de adhesión y pueden volver a formar tumores, ya que ahora son células epiteliales nuevamente, pueden formar tumores de epitelio. Este proceso en el cual las células pueden cambiar y pueden moverse entre estos dos estados, entre la TEM y la TME, se llama plasticidad epitelial. Y es lo que hace que el cáncer pueda hacer ese movimiento. Usa la TEM para viajar por el cuerpo y luego la TME para implantarse en los órganos. La plasticidad epitelial es lo más importante como elemento terapéutico futuro. Los nuevos estudios están tratando de ver cómo podemos afectar, cómo podemos utilizar esa plasticidad epitelial o reducirla para poder controlar el cáncer de una manera mejor o poder buscar nuevos tratamientos que puedan ayudar con esos casos. Por eso la plasticidad epitelial es muy importante, no solamente para los estudios, sino para también el tratamiento y el pronóstico de pacientes futuros. Muchas gracias.
buenos días. Mi pregunta era con respecto al tejido epitelial. Existen dos tipos de divisiones de células madre según la simetría. Yo quisiera saber cuál es el objetivo de cada división. Pero eso no. La pregunta debería ser respecto al seminario. Buena respuesta. ¿Qué es lo que ha preguntado? Existen dos tipos de división celular según la simetría. Dos tipos de división para las células madre. Yo quisiera saber cuál es la finalidad de cada división. Ya, que se me responde. Tiene algo que ver con las características de la totipotencialidad, multipotencialidad. Deberíamos pensar como debería ser como la capacidad de la persona. Creo que no sé si lo pueden responder o lo voy a responder las células madre están en contacto con un ambiente que las mantiene así como tal, células madre. En este caso, el ambiente es la membrana basal, la lámina basal, a lo que se le llama nicho. Pero hay dos tipos de división, la simétrica y la asimétrica y la simétrica. ¿En qué consiste cada división y cuáles son los objetivos? La simétrica, como su nombre lo dice, simetría, la célula madre se va a dividir en dos células madres más. A estas células, como son iguales, se les va a denominar, que es conocida como la mitosis que conocemos, se le va a denominar célula madre-hija, célula madre-hija. Pero la asimétrica se va a dividir en dos también, pero en célula madre, hija y célula diferenciada. ¿Cuál es el objetivo? En la diferenciada, pues que se aleje de la membrana basal para formar parte de las siguientes capas, en este caso del epitelio, y pues mantener o proliferar una variabilidad. En cambio, eso es la finalidad de la segunda división, de la asimétrica. Pero de la simétrica es mantener la cantidad de células madre. Gracias. Hay preguntas que no sé. No, algo que yo sé. Tú eres chévere. Dani te va a fregar, ¿No te deja leer? Creo que hay un que le llamó la atención porque pensó que estaba grabando. ¿Te llamó la atención a ti? No, el único, dijo algo. No sé qué cosa le dijo. Ojalá no me descubra Danisa.